menos pesado que el oro, bueno, sí, más. Pero bueno, dentro de si esta diferencia de alturas es pequeñita, entonces este fil de bronce es pequeño. A mí, de hecho, la presión que más me interesa es la presión en esta parte. Y la presión en esta parte es la que yo deseo en última instancia utilizar para realizar mi experimento. Bueno, bien, hasta aquí llego con mi montaje que es fundamental. Si yo tengo ganas de controlar la temperatura, entonces lo que tengo que hacer es colocarme un baño marino a la temperatura correcta. Los físicos son medio albureros, y cuando quieren que la cosa sea genial, dicen en lugar de poner el baño marino, se le coloca un dedo frío, en fin, entonces ya parto de la jefe, ¿no? Déjame regresar bien, voy a borrar todo esto. Bueno, después que la constante no resultó constante, casi duplicó su valor. Y entonces, para la descripción que nosotros hacemos de la naturaleza, debería permitirnos hacer predicciones razonablemente precisas. Hace 8 días, pues más o menos tratamos de seguir las peripecias de Thunderbirds de cuando sustituyó la relación de la ecuación de los gases ideales por una un poco más buena, y esta un poco más buena es la relación que lleva su nombre, la de Thunderbirds. Esta presión la sustituyó por la presión más una ligera corrección debido a que las partículas que forman el gas pues tienen una fuerza de interacción atractiva. Y esa fuerza de interacción atractiva encontró que daba lugar a una caída de la presión inversamente proporcional al volumen al cuadrado. Y entonces escribe como una constante entre el volumen al cuadrado. Esta cantidad es la que sustituye a la presión en la ecuación original. Y luego este volumen está acá. Este volumen está acá, decidió sustituirlo por B menos B. Y la idea básicamente es que pues, los átomos son puntos, los átomos tienen volumen. Si uno de ellos tuviera un volumen de cero, repite 10 veces ese volumen. Ahora, acuérdense que en un modo hay un número de Avogadro de partículas. Y un número de Avogadro de partículas es 6 por 10 a la 23. Esa 23 es un número espantosamente grande. Aquí, acuérdense que una vez hicimos 100 porque tenemos un número multiplicado por 10 a la 18. Bueno, pues esa a la 23 todavía 100.000 veces más grande, ¿no? 10 a la 23 es un número grande, así que dense cuenta que toda partícula tiene un cierto volumen. Vamos a después que llamamos el volumen de un solo átomo. Si tengo un número de Avogadro, entonces tengo que multiplicar este número por 6 para la básica 6.023. Es el número de partículas que tiene una mol. Si yo tengo 32 gramos de oxígeno, 32 gramos de oxígeno, pues eso corresponde a una mol de oxígeno molecular. Y entonces tiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, ¿verdad? Y ese número, ese producto, no sea realmente despreciable. Es más, les propongo que hagamos un cálculo ahorita para que nos demos cuenta de por dónde va la cosa. De cualquier manera, las ideas sobre las dimensiones del átomo, pues las tenemos muy razonablemente bien ubicadas desde los trabajos de Bohr y de Rutherford. De hecho, Rutherford llegó a la conclusión de que las dimensiones del átomo eran del orden de 10 a la menos 10 metros. Pero entonces, imagínense ustedes, de acuerdo con Rutherford, el átomo es una cosa de este estilo. Si tienes un núcleo, el electrón dando vuelta, ¿no? Y el electrón está dando vueltas en una órbita que tiene un diámetro de aproximadamente un 10 a la menos 10.
un Armstrong. Este dato está muy difícil de lograr, yo les propongo que trabajen. Bueno, como público, es más fácil de trabajar un dato como público. Pero ¿cómo uno entiende? Afiliado. Si es también lo maestro, este también lo maestro, este también lo maestro. Puede ser uno, ese es un maestro público. Vamos a ver cuál es un maestro público. Un maestro público hace la medida a unos días. Pues esto es un maestro. ¿Cuánto verdad? Pues esto la medida es menos 30 metros cúbicos. Sí, no está chiquito, es pequeñito el volumen, ¿no? Fíjate que este cálculo de hecho se llama más aproximado para que nos demos cuenta de por dónde va la cosa. Sin embargo, ahora permítame, este volumen es el que yo estoy pensando que es este que está acá. Pues multiplico este por este, y entonces este por este más la este me va a dar 6.0, 23 por 10 a la 23 menos 30, o sea, 10 a la menos 7, 10 a la menos 7 metros cúbicos. Ese es el volumen acumulado de todas las partículas y les pongo una puntuación y las apresto. Y no dejo espacio entre ellas. Vamos a ver. Yo quiero me pregunto cuánto es un centímetro cúbico, pero lo quiero en metros cúbicos. Un centímetro es a los 2 metros, ¿no? 10 a los 2 metros. Vamos a ponerlo aquí para que no haya. Un centímetro es igual a 10 a menos 2 metros. Si yo quiero un centímetro, ¿qué va a ser que se va a menos 2 metros? Una curva. Es decir, 10 a la menos 2. Entonces, bueno, ustedes, esto se puede escribir como 0.6023 centímetros cúbicos. Vean ustedes, comprimimos el gas de esta manera que todas las moléculas tienen ya cargaditas son acuilotas, sin espacios. Y al comprimir el gas, que medía 22 puntos más bonitos, porque era un amor. Después de comprimirlo, quedamos con un volumen que es ligeramente superior a 20 centímetros cúbicos. Entonces la idea básica sería que si tengo mi volumen y lo comprimo hasta 0.6 centímetros cúbicos, la presión ya debería ser infinita. Porque después yo ya no puedo seguirlos, yo ya no puedo seguir comprimiendo más, ¿no? Antes los comprimía porque lo que hacía era disminuir el espacio vacío entre ellas. Estas son las ideas, estas son precisamente las ideas que hicieron que más de las mujeres de término correctivo. Y este término correctivo, este que está acá, pues, si ustedes me preguntan de qué tamaño me lo imagino de ese tamaño, más o menos me espero un Armstrong cúbico. Algunas moléculas son más grandes, entonces a lo mejor en lugar de unas como de 10, 15 o 100 Armstrongs cúbicos, y otras pueden ser un poquito más chicas, y quizás ya con muy buenas sea un cuarto, la quinta parte de un Armstrong cúbico, ¿no? Pero los números que nos esperamos son precisamente el deseo de un magnitud, ¿no? Bueno, entonces, estas son las consideraciones que llevaron a Van der Waals a escribir que la nueva ecuación sería esta. Por favor, cuando ustedes estoy estudiando la ecuación para los gases, tomando exactamente un mol de sustancia. Si tomara yo otro mol, tengo que hacer algunos cambios, ¿no? Hay que cambiar el volumen, pero no es malo todo. Bueno, pues ahora tengo problemas. Si le aplicas la fórmula de Van der Waals a las menciones que nos dio al principio, ¿son más exactas? Efectivamente son muy superiores, bastante más. De hecho, la ecuación de Van der Waals tiene méritos extraordinarios.
Pero bueno, hoy tengo ganas de mostrarles algunos de sus leyes, para poder estar los leyes también vienen, también vamos a sacar los grandes, los espinillas, la crema, la cartita, pues déjenme, en primer lugar, pues primero recordar cómo son las gráficas de las casas. Las gráficas de las casas reales, bueno, ustedes, lo que hacíamos era gráfica el volumen y la presión. Tengo una cantidad de gas fija y tengo tres coordenadas que puedo variar de una manera libre. ¿Cuáles son las tres coordenadas? El volumen, la presión y la temperatura. Son las tres variables que yo puedo medir. Y entonces se acuerdan de ustedes que teníamos una cosa de estas y la pasamos con una cierta temperatura y obteníamos una curva de esa cifra. Vean ustedes, esto es una isotermia, es decir, es una curva toda tomada a la misma temperatura. Si yo aumento el volumen, la presión va bajando. Esta parte de la curva describe un gas. Y esta parte de la curva se puede describir correctamente, o digamos, no perfecta, pero digo, no es mala la descripción de los gases ideales, ¿no? Entonces, supongan ustedes que empezamos aquí, y yo empiezo a comprimir isotérmicamente, va aumentando la presión, hasta que llegue a un cierto punto. Al llegar a ese punto, sucede una cosa que está como para espantarse, ¿no? Y está para espantarse porque la presión ya no aumenta. La presión ahora se queda estacionaria. Yo voy disminuyendo el volumen y la presión no aumenta, se mantiene constante. Pero su al contrario, se mantiene constante. Digo, ya en estas condiciones, si yo me hiciera más experimento, y si yo hiciera más experimento, a lo mejor se me podría ocurrir que se va a estallar. Y no es lo que sucede, ¿no? Lo que sucede en la realidad es que hay un momento en que se alcanza un cierto volumen y entonces nuevamente se vuelve a presentar el incremento y se produce una cosa de este tipo. Ustedes comprimen un poco y suben. Bueno, pues la identificación es que esta parte es un gas, esta parte es el líquido y esta parte es la zona de coexistencia entre el líquido y el vapor. Es el equilibrio del vapor agua con el vapor líquido, bien con el agua líquida, ¿no? Esta curva la he realizado con una cierta temperatura. Si yo repito todos estos experimentos con otra temperatura más alta, me voy a encontrar una cosa de este estilo. Repito con otra temperatura más alta. Ya no me acuerdo más. Podría poner más isotérmico, pero lo que yo quiero que noten ustedes, es que estas esquinas se van acercando, y entonces yo podría unirlas, y entonces tengo una zona. Esa zona que he graficado aquí es la zona de coexistencia del líquido y del vapor. Cuando ustedes llegan, por ejemplo, llegan hasta aquí, por estos gases, al comprimir más, parte del vapor se transforma en líquido a la misma presión, pero el vapor, al transformarse en líquido, disminuye muchísimo su volumen. Entonces, al ir comprimiendo la canal, se va transformando el líquido en gas, el gas en líquido, hasta que todo el gas se ha convertido ya en líquido. Y
ya que está completamente convertido en título, si yo tomas, pues ahora sí ya tengo. Quiero seleccionar de todas estas tumbas, por ejemplo, quiero volverla a poner aquí abajo. Voy a aprovechar para hacer un grabado a más pizarrón. Aquí voy a poner la isoterma que yo les había dicho. Esta es. Ahí está. Y quiero al mismo tiempo, supongo que esta es una isoterma que se corresponde con T1. Todo esto corresponde con la temperatura de 1. Y ahora voy a graficar esta ecuación para la clase que estoy utilizando. Al graficarla, me voy a encontrar con lo siguiente. Estoy tomando un gris blanco que está aquí. El blanco no es suficientemente diferente de la manilla. Entonces no es posible ver que tanto quiero. Pero bueno, las cosas lo estamos haciendo, ¿no? Entonces miren la curva, es una cosa de este estilo. Ahí está. Bueno, ustedes que yo les acabo de hacer una gráfica que pues hay dos partes en donde coincide con los resultados experimentales. Una es esta, que es la parte líquida, y la otra es esta, que es la parte gaseosa. Pero en la parte de coexistencia, la gráfica de la ecuación de Van-der-Waals y la realidad son profundamente diferentes, ¿no? Bueno, pues en primer lugar señalarles a ustedes que yo puedo hacer la gráfica de esta ecuación para todas estas temperaturas. Y si yo hiciera eso, me encontraría una cosa de este estilo, ¿no? Cada una de las temperaturas efectivamente corresponde con la experiencia, excepto por el perfil lunar. Entonces, resulta espantosamente interesante analizar qué es lo que está pasando allí. En la clase pasada, en la conferencia pasada, decíamos que la expresión para Van-der-Waals era de una sustancia unifásica, es decir, de una sola fase. Y por eso se presentaba una situación de este estilo. También dijimos que esta parte reciente, dijimos que no tenía realidad termodinámica. ¿Por qué? Porque yo oprimo significa aumento de la presión, y en lugar de ser el se hace grandote. Esta singularidad es lo que hace que toda esta parte sea rigurosamente inestable. Déjenme proponerles a ustedes lo siguiente, ¿no? Haciendo un poquito de imaginación. Supongan ustedes que han sido capaces de realizar este estado. Y entonces acuerdan ustedes que si ese estado lo comprimiera yo, si yo lo comprimiera, aumentaría su presión, entonces también aumenta su volumen. Y si aumenta la presión y su volumen, entonces este estado pues tendría prácticamente intermedio ahí. Si estuviera aquí, pues nuevamente si lo pongo aquí, se va para arriba. Si lo pongo aquí y lo comprimo un poquitito, se va para arriba. En cambio, si en lugar de comprimir un poquitito, lo descomprimo, entonces en lugar de este para arriba se va para abajo. Todos estos puntos son de equilibrio falso. Ustedes tocan producir uno de estos estados, o se va para arriba o se va para abajo. Ahora bien, si ustedes tienen un gas en uno de esos estados, en alguna parte de ese estado se va a presentar una fluctuación de hacia arriba o para abajo. Si se presenta una fluctuación para arriba, esa parte aumenta su presión y aumenta su volumen y la transmite al resto, y entonces todo el conjunto aumenta su presión y aumenta su volumen, y
entonces eso automáticamente hace que esa pequeña fluctuación se produzca y que va a lanza arriba. Si hubiera una fluctuación negativa, pues se lanza abajo. Y bueno, pues por eso todos los estados que están en la parte ascendente no se observan. También señalamos hace 8 días que nosotros nos podemos venir por esta curva, y al llegar aquí, podemos de hecho continuar por todo pero para poder continuar sobre esta trayectoria es indispensable que el gas no tenga impurezas. No debe tener basura, no debe tener partículas, no debe tener cargas eléctricas, porque esas cargas eléctricas o partículas trabajan como centros de disparar la caída al estado de equilibrio. Si yo comprimo hasta este punto, llego a un estado que no es equilibrio. Y cualquier basura o carga eléctrica produciría la caída al estado de equilibrio que tiene tanto líquido como vapor. Bueno, una de las cosas más interesantes de la ecuación de Van der Waals es que predice la existencia de todos estos puntos que jamás habían sido realizados. Hace 8 días vimos cómo estos puntos, con todos estos estados, se podían utilizar en las cámaras de burbujas y en la cámara de niebla para ver reacciones de partículas elementales. En una de estas partículas, por ejemplo, se descubrió el positrón. Y el descubrimiento del positrón pues, significó para el regreso al mundo de los átomos, porque a todos nos pensaron que estaba poco después de haber predicho que existían los positrones, ¿verdad? ¿Qué está todo? Se reía, los positrones, y de repente un día los enfrentan son una de estas cámaras, ¿no? Bueno, déjenme terminar. Como siempre dejo lo mejor para el final, ¿verdad? Déjenme fabricar una serie de regalos. Yo pensaba en folletas que tienen esa forma, ¿no? Básicamente es un tubito con un capilar en la parte superior. Yo voy a utilizar el capilar para llenarlos. Y quiero fabricarme bastantes de este estilo, ¿no? Lo que voy a hacer es ponerles, llenar de líquido del gas que quiero estudiar. Dicho de otra manera, tengo que enfriar el gas, ya que está suficientemente frío, lo introduzco. Y una vez que lo he introducido, con la punta con un soplete, hundo y lo seco. Estoy pensando en fabricarme unas 40 ampolletas de este estilo. Cada una de estas ampolletas, todas las ampolletas son idénticas, ¿no? Pero cada una de estas ampolletas lleva una cantidad de líquido diferente. Y la idea es calentar estas ampolletas y ver qué es lo que pasa. La técnica normalmente, lo pongo en calentar y luego mediante una lente, aquí pongo una fuente de luz, la ampolleta, una lente, y proyecto en una pantalla. Ustedes saben pasar de cabeza la ampolleta, ¿verdad? Pero proyecto la imagen de la ampolleta en la pantalla. Y entonces lo que yo quiero hacer es calentar la ampolleta con su líquido superior. La señora no se le sale ni le entra nada, ¿no? Y entonces van a suceder cosas bien interesantes. Déjenme considerar, para empezar, el caso más sencillo. Ustedes, yo les dije a ustedes que tenían ampolletas con una cantidad de líquido variable. Entonces deben agarrar la ampolleta que tiene 9 líquidos de todos y
menos líquido de todo, es una cosa de este estilo. Ahí está. Era muy bonito líquido. Y entonces empiezo a calentar. ¿Qué pasa cuando empiezo a calentar? Cuando empiezo a calentar, el líquido se evapora. Si el líquido se evapora, ¿qué pasa? El menisco, es decir, la separación entre el vapor, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que de repente ya se evaporó todo, ya no queda nada de líquido. Entonces, esta fue la parte más sencilla de todo, ¿no? Es el caso en que tengo yo una cantidad de líquido muy pequeña. Pero déjenme seguir adelante, ¿no? Pongo una botellita con un poco más de líquido y repito el experimento. Al repetir el experimento, yo puedo ver en esta pantalla cómo el nivel de líquido va bajando en la pantalla, va subiendo, ¿no? Porque acuérdense que está de cabeza. Pero bueno, el líquido, al ir calentando, el nivel de líquido va a bajar, hasta que de repente desaparece. ¿Por qué? Porque ya se evapora por completo. Y esto lo puedo ir repitiendo con todas las botellitas, ¿no? Esta, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, en fin, de repente, esta que está acá es muy especial, ¿no? Esta que está acá, que todavía no pinta, es este volumen de líquido. El volumen de líquido en esta bombeta, el volumen que corresponde a este extremo. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a calentar? Cuando yo empiezo a calentar, el líquido se evapora, pero al evaporarse, al aumentar la temperatura, ven ustedes que va aumentando el volumen del líquido. Entonces, por un lado el líquido se evapora, así que disminuye la cantidad de líquido. Pero el líquido que no se ha evaporado ahora ocupa más volumen. Bueno, si ustedes han seleccionado la cantidad inicial de líquido exactamente igual a este valor, cuando ustedes van calentando la ampolleta, el nivel de líquido se mantiene rigurosamente constante, no se mueve. Y entonces ustedes van calentando a lo largo de esta línea, va subiendo la temperatura, y aquí ocurre una cosa maravillosa. Ustedes están viendo en la pantalla la frontera entre lo que es el líquido, ¿no? Pero al llegar a esa temperatura, que se llama TC, al llegar a esa temperatura, la probeta que tenía una parte líquida de arriba, al subir, al pasar por esa temperatura, de repente, ¡pam!, desaparece la frontera entre los dos y no queda más que uno. Y pueden hacer ahora el experimento al revés. Si ustedes empiezan a esas temperaturas más para arriba y la empiezan a bajar, entonces ustedes ven en la pantalla una probeta rigurosamente transparente, no tiene nada. Y ustedes empiezan a bajar la temperatura. Y cuando la temperatura alcanza el resto de esta temperatura, este valor, o sea, viene de bajado, también por aquí, al llegar aquí a este punto, de repente se pone negra toda la pantalla. ¿Por qué se pone negra toda la pantalla? Porque aparecen gotitas en la superficie de toda la probeta. Estas gotitas de repente se escurren y se colocan hasta abajo. Y en este momento reaparece el menisco. Nuevamente cuando ustedes seguir toda nuestra zona del calor hacia abajo, hasta su punto de partida. Y nuevamente el nivel, la posición del menisco se mantiene constante. Pero déjenme terminar, hay una parte adicional. Si yo ahora considero esta que tiene más líquido de lo medido, ¿qué pasa? Esta que tiene más líquido del debido, bueno, pues al calentar parte del líquido se evapora, ¿verdad? Entonces disminuye la cantidad de líquido. Pero acuérdense que al mismo tiempo el volumen del líquido aumenta. Entonces, por un lado se evapora, pero el líquido se hace más grande y ocupa más volumen.
¿Qué es lo que sucede en realidad? Ustedes van a ver que el menisco, con el líquido bajo y el gas arriba, el menisco empieza a subir, hasta que todo el líquido llena la pelotita. En esas condiciones, nosotros nos encontramos, por ejemplo, por aquí. Por ejemplo, vamos subiendo, de repente, aquí en este punto, todo el líquido ya llena la pelotita. Y si sigo calentando para la región nuevamente, fácil. Ahora ya me pasé 2 minutos. Ya me pasé 2 minutos, pero déjenme pasarme otros 7 más. ¿No? Miren, esta ecuación que está aquí. Aquí ya me borré la R, pero me quiero bañar. Esta ecuación, quiero verla como una ecuación algebraica en donde la incógnita es el volumen. Dicho de otra manera, voy a imponer la temperatura y voy a imponer la presión. Y me pregunto, ¿cuánto es el volumen? Entonces, todo lo que tengo que hacer es, como se dice en las secundarias o en las preparatorias, hay que despejarlo. Entonces, vamos viendo qué hacemos para despejar.